Hicimos sus campamentos para poder de alguna manera permanecer acá, permanecer y estar en resistencia, constante resistencia, para que no entre, porque esa es la vía de acceso principal. La plataforma está de aquí a 3 a 4 kilómetros para adentro, y a su vez también hay otra plataforma que está destinada para la parte de acá, y la otra plataforma está casi en la ribera del río Aguarico. Entonces, Petroecor ha ingresado, previo el desconocimiento nuestro, nosotros no sabemos los estudios de impacto ambiental, no conocemos cómo se ha hecho el preacuerdo o el convenio firmado con el pueblo Cofán, porque nosotros jamás fuimos consultados. Por lo tanto, de acuerdo a la legislación ecuatoriana de los derechos colectivos que nos contempla a la consulta previa, libre e informada de la Constitución, en cualquier operación petrolera nosotros hemos visto el riesgo, mucho riesgo, porque no sabemos qué es lo que van a hacer. Pero por terceras personas hemos escuchado que son 30 pozos petroleros, y es muchísimo el impacto. Y esta es la única área verde dentro del Cantón Lago Agrio. Nosotros somos una isla y es aquí donde sobrevivimos. Y soñamos a mantener, a preservar, a conservar el territorio por muchos años. ¿Para qué? Esto va a servir no solamente para el pueblo Cofán, esto va a servir para la provincia, porque es la única área verde donde podemos tener para que esto purifique el aire de la contaminación constante que hace la operación petrolera. También para aportar a la educación, a la ciencia, a la investigación, y que también nosotros como cultura viva pueden muchos estudiantes hacer trabajos dentro de nuestra cultura. Por lo tanto, nuestra resistencia es incansable, es innegociable sobre mantener en estado intacto, en estado puro como lo mantenemos, y eso es la lucha que promovemos. Entonces, ahí también ve, hay un campamento, ahí también está asentada una familia, también acá arriba hay otro asentamiento, también una familia, y acá también, por supuesto, tenemos otro asentamiento, otra casita, una carpa en donde están asentados. Al igual, aquí también tenemos ya las viviendas donde estamos con plástico ahí, más o menos no estamos pasando los mejores momentos, son momentos bastante duros. Aquí estamos manteniéndonos turnadamente, acá hay como 7 familias permanentes, y cada vez que hay una presión tanto de la fuerza pública, tanto de las autoridades, tanto de los petroleros que quieren ingresar a la fuerza, convocamos a la gente y venimos con la gente, y es la resistencia que mantenemos. Y han ingresado en varias ocasiones la fuerza pública con intenciones de desalojarnos, con intenciones de amedrentarnos con la fuerza pública y poder permitir que la empresa petrolera ingrese al territorio. Aquí esta vía ya estaba avanzada y hay un avance bastante profundo. Y como hemos visto, este es el puente de acceso que utilizaron, es un puente antiguo, del año 1967, por ahí en esa época. Dejaron instalando los de Chevron Texaco, hoy que es Chevron Texaco, Texaco Chevron. Entonces, eso nosotros pudimos cortarlo. Cortamos para que no haya un acceso fácil para la operación. Lo que exigimos y lo que pedimos es el respeto a los derechos colectivos y a las declaraciones de las Naciones Unidas, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Ese es el río que cruza el territorio Cofán. ¿El Pisurié? Es el Pisurié, Se viene dentro del límite del lindero, pasa el límite del lindero hasta la vía, y pasa casi por el centro del territorio y sale desemboca al río Aguarico.
Bueno, aquí está, ya hicimos esta casita, que es una casita, le determinamos como casita comunal, para una casita de concentración, de reuniones, de, de trabajo que hacemos, la planificación cada semana, y también pues cada aporte que nos dan la gente, las autoridades, traemos aquí, también conversamos con la gente y repartimos un poco de alimentos también. Entonces ese es el lugar donde repartimos. Hay a su vez también ahí, pero a veces cuando hay mucho sol siempre nos ubicamos. Ese es el área donde está la gente, y vamos a caminar también por acá para que vea otro campamento que tenemos. Sí. Bueno, este es el otro campamento que igualmente estamos algunas familias también asentados aquí. Entonces, desde aquí siempre pronunciamos nuestra posición, nuestro criterio sobre el respecto de la operación petrolera, porque es una operación bastante grande. Son de 30 pozos petroleros y con una duración de acuerdo casi, creo que se demoraría de 1 a 2 a 3 años. Sí, cada familia tiene su propia cocinita. Se organizan, preparan la comida y comparte con los del grupo, y el otro grupo también prepara su comida y comparte los alimentos con. Entonces todas las cosas que a veces traemos de apoyo, entonces le damos a cada grupito para que pueda un poco sustentarse. No es todo, pero por lo menos lo básico. Pero hasta este momento hemos estado gestionando ante los gobiernos nacional, tanto en los distintos ministerios, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hidrocarburo, Petroecuador, Ministerio del Ambiente, Secretaría de Pueblos, pronunciando nuestro malestar, nuestra preocupación, porque este es el único área donde hay un bosque y donde hay una cultura viva. Por lo tanto, este es un riesgo. Y nosotros hemos dicho, si operan aquí, si el gobierno central entra con toda la fuerza, sin respetar la autodeterminación, será el exterminio de la cultura cofana. Y por lo tanto, para nosotros es preocupante, porque nosotros luchamos y nuestra lucha es un legado de nuestros ancestros. Siempre convivimos con la naturaleza forma parte de nuestra vida. La naturaleza es un ser vivo que también nos da alimentos, que nos da medicina, que nos da aire puro, que nos da instrumentos para construir nuestras viviendas. Entonces nosotros cuando utilizamos lo básico, no destruimos, no tumbamos por tumbar, no talamos el bosque por talar, no hacemos haciendas, sino todos los trabajos que hacemos es como para subsistencia familiar, y eso hemos aprendido de nuestros ancestros. Y aquí está el río donde pescamos, aquí hay diferentes peces que también estamos abasteciendo. Entonces cuando pensamos a futuro de una operación petrolera a esa magnitud, nos va a destruir el río con la contaminación, con las aguas hervidas, también va a perjudicar el tema del río. Entonces es algo triste, es algo muy triste, muy penoso, y esperamos que de acuerdo con todo el peso de la ley, tanto los derechos colectivos, los derechos humanos, los tratados y los convenios internacionales, el gobierno llegue a entender y a escuchar y diga, no, voy a respetar la autodeterminación de los pueblos. Lo único que la operación petrolera ha hecho es dejarnos con enfermedades, dejarnos con los problemas y dejarnos con la misma miseria de siempre. Entonces, para nosotros, el tema petrolero es un fracaso, es la muerte, es la enfermedad. Entonces, tenemos mucha experiencia del sufrimiento de nuestros ancestros, y por lo tanto, hoy, como jóvenes, estamos en la resistencia permanente desde este lugar de los hechos, reclamando, exigiendo al gobierno nacional que se respete y que se opte por otra metodología de desarrollo. Siempre hemos dicho al gobierno nacional, no queremos el tema petrolero, proponemos el tema del turismo a gran escala, pero con financiamiento del Estado, porque el turismo también sí genera ingresos y es mucho más amigable con la parte del desarrollo de la comunidad, con la vivencia de nuestra identidad cultural. Eso nos va a fortalecer, eso nos va a desarrollar en un ambiente mucho más sano, mucho más equitativo y mucho más amigable. Sí, todos los árboles que están marcados van a cortar.
Incluso no solamente esto es lo básico, porque aquí tiene que realmente entrar el tema de la energía eléctrica. Entonces la apertura es mucho más grande del espacio que van a cortar los árboles. Entonces aquí se va a destruir los árboles de muchos años de vida que tenemos y que han sido parte de nosotros. Este territorio nos ha dado de alimentar, nos ha dado la medicina, nos ha dado el aire puro y por lo tanto hemos afrontado muchas de las enfermedades. ¿Sabe? Aquí existen los Atiambiainek, la gente invisible Cofán. Aquí hay muchos espíritus de nuestros grandes líderes. Entonces ellos siempre nos cuidan a través de sus conocimientos del más allá. Entonces nuestros sabios hoy que están vivos, también cuando toman el yagé se contactan y ellos son los que aún en el espíritu van informando y van enseñando a nosotros y indicando de que el tema petrolero es la muerte. Tienen que mantener lo que hemos dejado, cuidar sus bosques, porque esa es la garantía, la única garantía de vida que tenemos para seguir sobreviviendo, para seguir existiendo como una cultura viva, como pueblo hay, para que nuestras futuras generaciones sigan desarrollando y sigan autodeterminándose como pueblo, como nación originaria. La vía va mucho más allá, ya está casi avanzado mucho al corazón. Aquí voy a un poco indicar para que usted tenga una idea de cómo es la operación petrolera. Este es el territorio Cofán, este círculo, aquí. Nosotros estamos casi por aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiere la operación petrolera? Llegar a este punto es donde antes Texaco intentó operar. Quieren llegar a este punto y luego abrir para acá y luego abrir para acá. Y de esta manera, desde el centro del corazón, sacar todo lo que está aquí dentro del área y estas partes cubrir el crudo que está a los costados, todo. Entonces, con las 3 plataformas sacan todo el petróleo, sacarían toda la destrucción. Entonces, quieren llegar, pero eso, para nosotros que hemos vivido de la experiencia, el tema de la operación petrolera, siempre hay derrames, siempre hay contaminación. Pero aquellas contaminaciones, cuando ya el Estado ingresa aquí, lo autodetermina como de interés nacional. Y ese momento, cuando damos esas garantías, durante la operación petrolera, el pueblo Cofán no tiene derecho a reclamar. No tiene derecho a reclamar sobre la vía de acceso, sobre el área que ocupa Petroecuador, el gobierno nacional en el territorio, y con ello estamos perdiendo 40 hectáreas de bosque primario. Eso ya quedaría en las manos del Estado, del gobierno nacional. Y nosotros jamás recuperamos esa área porque ya se declara de una utilidad pública. Así lo dice la Constitución. Cuando es declarado de utilidad pública, ya esas tierras no nos pertenecen. Entonces, es bastante triste, es bastante preocupante cuando entendemos en sí realmente lo que a futuro nos va a afectar. Esto nos va a afectar ambientalmente, culturalmente, psicológicamente, espiritualmente, en todos los sentidos. Entonces eso es algo grave para nuestra existencia y nuestra sobrevivencia, porque nosotros somos uno de los pueblos más minoritarios, más pequeños, y eso para ellos es fácil dominar, fácil destruirla, y eso es un ecocidio. De aquí a unos 10, 15 años, si pasa esto, es el ecocidio de la cultura Cofán. Terminan con una cultura viva, y eso creo que hoy que tenemos las posibilidades, los jóvenes, los líderes, que entendemos los derechos, los tratados, los convenios, y hay organizaciones de derechos humanos, no se puede permitir el ecocidio y la destrucción de una cultura, porque eso sería un crimen de Estado, que el Estado se encargaría de asesinarnos a través de su empresa petrolera. Y aquí estamos hablando de 1,5 kilómetros más, creo, de vía que ya se ha abierto, pero la vía tiene que llegar hasta la plataforma antigua. Entonces, lo que hoy estamos peleando es políticamente
en territorio, operativamente en resistencia, pero sí es necesario encaminar esta lucha a base también de la parte jurídica. Tiene que ir de la mano también la parte jurídica para que quede en algún momento asentado en una acta, en una resolución, bajo la declaración de un juez que se da la nulidad de esta operación. Caso contrario, hoy venceremos, pero mañana volverán y seguirán presionando y seguirán para destruir lo que hace la empresa petrolera. Por lo tanto, nosotros como parte de la comunidad Milenio Canques Aindec hemos dicho, vamos a resistir a lo que más podamos, porque aquí ya hay persecución a los líderes. Quieren de alguna manera intimidar, quieren de alguna manera, no sabemos qué es lo que pueda pasar con los líderes, porque hoy en día el país no garantiza la vida de los líderes. Entonces, lo que hemos dicho, nosotros resistiremos hasta nuestro punto. Si el Estado nos llega a vencer, de alguna manera tenemos que salir de aquí, buscar otro refugio. Pero es muy difícil conseguir otro refugio, ya que el territorio ecuatoriano es muy pequeño y ya la mayor cantidad de territorios en el país están siendo ocupadas por otras nacionalidades, por otras personas que conformamos el país. Y llamamos y hacemos un llamado a las autoridades nacionales, hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, a que formen parte de esta lucha, a que defendamos juntos, ya que en este momento está latente, es preocupante el cambio climático y por lo tanto llamamos a quienes puedan unirse a esta lucha, a quienes puedan ser parte de esta lucha, salvar juntos la vida de esta cultura y salvar también y contribuir a la sostenibilidad del cambio climático que se tiene, porque esto cada día se está destruyendo. Pero es muy difícil porque el gobierno tiene el poder judicial, tiene el poder económico, tiene el poder político. No tenemos recursos, no tenemos el tema judicial, no manejamos, pero sí estamos con la verdad del peligro del exterminio del pueblo cofán. Porque es una pena si el gobierno no valora, si no se preocupa por precautelar la seguridad, la vida de las culturas, será la misma quien se encargue de terminar con las muertes en los territorios. Hasta aquí se ha avanzado por parte del gobierno central a través de su empresa petrolera y cuando estaban ellos avanzando hasta acá, nosotros hemos venido exigiendo, hemos dicho, el abandono inmediato para no causar caos, porque nosotros siempre hemos dicho, sobre nuestro cadáver permitiremos la muerte, porque para nosotros la muerte es la operación petrolera. Este hermoso territorio, este hermoso bosque, si permitimos, va a ser destruido por parte de la operación petrolera. Como ve acá, este es un bosque primario que milenariamente hemos protegido, que milenariamente nuestros sabios han dicho, protejan este territorio. Y siempre recuerdo el mensaje de los grandes líderes que han dicho, el mundo sin la naturaleza no va a poder convivir. Por lo tanto, es uno de los grandes legados que llevamos de nuestros ancestros, que llevamos de nuestros sabios espirituales, que hoy también aún sigue en el más allá y que cada vez que nuestros hermanos sabios toman yagé, se contactan, hablan con ellos y ellos están vigilantes de lo que puede pasar. Entonces también, si hacen la operación petrolera aquí, ya quitarían los lugares espirituales nuestros, también nuestros espíritus se irían a otro lugar. Nuestra gente invisible también se desaparecerá. También acabarán con todo lo que es la medicina tradicional. Este territorio posee mucha diversidad. Aquí hay mucho por descubrir. Aquí hay mucho por contribuir a la medicina. Hay mucho por contribuir a la sociedad, a la educación, a la investigación. Eso es lo que queremos, eso es lo que soñamos, que algún momento el gobierno entienda y respete nuestra autodeterminación. Solamente lo que pedimos es el respeto y que se aplique la Constitución en los derechos colectivos. Nosotros tenemos que autodesarrollarnos a nuestra manera, tenemos que vivir a nuestra manera. Y en la Constitución garantiza que el gobierno debe garantizar
la vida, el equilibrio y el desarrollo de los pueblos a su manera, a su forma de vida. Y eso es lo que siempre venimos exigiendo al gobierno, venimos dando nuestra posición, nuestra postura, y lo que esperamos es también de que las autoridades pongan la mano en el corazón, y siempre pedimos que vayamos a la parte humana, seamos más humanos. La humanidad sobre todo es mucho más importante que cualquier riqueza, que cualquier fortuna se pueda llevar el Estado o que quiera hacer el Estado. Somos una nación originaria que por miles de años hemos vivido en esta tierra. No hemos llegado, no hemos radicado aquí, siempre hemos sido de aquí. Entonces esperamos que tengan la comprensión de que nos dejen vivir en paz, de que queremos la paz, de que queremos la tranquilidad. Déjenos desarrollarnos a nuestra manera, déjenos vivir a nuestra manera, y que esto sea parte de la interculturalidad que lo llama el país. Entonces, también queremos llamar a organizaciones, tanto nacionales e internacionales, que vean el sufrimiento. Nosotros resistimos siempre por la defensa de la vida, por la defensa de nuestra existencia. Entonces, aquí siempre todos los pueblos vivimos de la subsistencia, siempre vivimos de la caza y la pesca. Esa es nuestra forma, ese es nuestro entorno, esa es nuestra alegría que vivimos aquí, la paz y la tranquilidad, porque si no, todo esto se va a acabar muy pronto. Esperamos que nuestro mensaje, nuestra lucha, sea escuchado por muchas personas, y que esperamos también un mensaje de aliento, un mensaje de apoyo desde otras partes del mundo, y que el gobierno algún momento diga: respetamos la vida y respetamos la autodeterminación.